Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Me asustas, pero me gustas. Hola. Hola. El podcast en donde 25 episodios después siempre cambiamos el formato de cómo empezamos esta introducción. Nada está escrito en piedra. Así es, este es un país libre y un podcast libre. Supongo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Mariana? Hola. Hola. Primero dime cómo estás, Ramón. Pues estoy bien, me estoy tomando una cerveza en este momento. Saludo a todos. Promoviendo las adicciones entre nuestro público. Uy, sí, perdón, estoy contribuyendo al deterioro de nuestra fibra moral. No, pues no sé, han sido unas semanas un poquito pesadas y hace un poco más de calor. Y nada, pues estoy teniendo un sabadito tranquilo. Fuera de eso, no tengo mucho más que contar. ¿Tú? ¿Cómo va todo allá en tu frío todavía Pues páramo? hoy otra vez tuvimos nieve, pero ya no tan terrible como otras veces. Bien, la verdad es que todavía no se me pasa, sigo creando como el estrés, a pesar de que ya entregué la tesis de maestría, sigo como que no he podido descansar bien porque empecé un trabajo nuevo esta semana y ha sido un poco más demandante de lo que imaginaba, entonces ha sido como algo difícil ajustarme al horario godines otra vez. Pero bueno, fuera de eso estoy bien, estoy contenta, estoy emocionada por hablar del tema de hoy, que va a ser un tema grotesco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hoy vamos a hablar de caníbales, caníbales de la vida real. Tras. Y bueno, este es uno de esos temas que la verdad es que te inflijo en este podcast, porque si no de otra manera igual y me dices, no, guácala, guácala, y aquí me tienes que escuchar, no te queda de otra. Ay, como si me quedara de otra en cualquier otro contexto, pero... Pues sí, decidí un poco este tema por un caso que vamos a discutir aquí, que escuché, ya no me acuerdo ni en dónde, pero en verdad me traumó y desde entonces me ha estado como rondando la cabeza. Y bueno, y también un poco decidí que era el momento perfecto para decirles que el mes que viene en mi Patreon vamos a leer El silencio de los inocentes. Yes, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado por eso. Así es, entonces si quieren pues más Hannibal Lecter en su vida, más caníbales y demás, no duden en unirse a nuestra lectura del mes, y en Siniestras vamos a leer Rebeca de Daphne du Maurier, ¿no? Entonces dos tonos distintos de novela, pero bueno, ahí pueden elegir el que más les guste. Sí, acuérdense que pueden unirse a uno o a los dos de estos grupos de lectura. Bueno, aunque ya casi no hay espacio para unirse a los dos grupos de lectura, entonces apúrense. Pero recuerden que también en el Patreon de Mariana pueden ver de 1 a 2 videos extra al mes, dependiendo de qué nivel estén. Reciben antes este podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos películas juntos. Vemos películas juntos, hay sesiones de lectura. Hay de todo. Entonces, la verdad es que es una experiencia bien padre. Se los digo yo, que soy literalmente un Patreon de Mariana. Sí. Pero sí, entonces hoy vamos a hablar de caníbales. Hoy vamos a meternos con los Hannibal Lecter reales de este mundo. Así es. Pero antes, no sé si me tienes chismecitos o TikToks que me quieras platicar. Siento que tenía un chisme muy bueno y no sé por qué se me acaba de olvidar. Ay, no, bueno, tengo un chisme muy triste con el cual quiero empezar este programa. Y es que falleció un gran escritor mexicano, que es Emiliano González. Si ustedes nunca lo han escuchado, no se preocupen. Es un escritor que la verdad es como de culto. No todo el mundo lo conoce. Es un hombre que tuvo una vida muy interesante, pero que
En esta última parte de su vida él básicamente se retrajo de la vida pública. Y es un escritor que yo le tengo particular cariño, no solo porque me gusta lo que escribe, ¿no? Sobre todo, sus libros son inconseguibles. En las librerías de viejos son así como una joya de la corona si logras conseguir Los sueños de la Bella Durmiente y Casa de Horror y Magia, son los que todo mundo quiere. Y yo Ujú, conocí a Emiliano González gracias a un muy, muy, muy querido amigo que es Miguel Lupián, el fundador de la revista Penumbria. Y ujú. Miguel Lupián, que también es escritor y que opino yo que prácticamente sacó de la oscuridad a Emiliano González en tal muchos cual, gracias a sentidos. la fundación de Penumbria, Miguel pues trabó esta amistad con Emiliano González, ¿no? Que nace obviamente de la admiración, pero que se convierte en una verdadera amistad. Y Emiliano le siguió dando textos inéditos a Miguel, textos que él pues puso en línea para que todos pudiéramos disfrutar. Creo que tiene por ahí un proyecto como de publicar un libro con más textos de Emiliano y demás. Y justo Miguel es la razón por la cual yo quiero tanto a Emiliano, no solo porque lo inspiró a crear este proyecto que es Penumbria, gracias al cual yo conocí a Miguel, conocí a amigos queridísimos como Poc, que escucha este podcast, Silvia. Un abrazo a Pocky a Silvia. Entonces, como que Emiliano González indirectamente forjó unas de las amistades más padres que yo he tenido en la vida y mi involucramiento con el Ujú. mundo de la literatura fantástica. Entonces, bueno, estoy muy triste de que haya fallecido y la verdad quiero invitarlos a que lo lean. Como les digo, es muy difícil encontrar sus libros, pero hay cuentos de él en línea. Sobre todo la UNAM tiene estos materiales de lectura en donde tiene fragmentos de Casa de Horror y Magia. Y creo que en el blog de las historias de Alberto Chimal también llegó a subir algún Ujú. cuento de Los sueños de la Bella Durmiente. Entonces, échenle un ojo porque es un autor bien interesante que recupera como toda la tradición de Lovecraft, de Machen, de Algernon Blackwood, un hombre que sabía muchísimo de estos autores desde antes de que fueran como mainstream, ¿no? No, definitivamente. Y, o sea, solo para aclarar este punto, Penumbria es una revista digital fundada por nuestro querido amigo Miguel Lupián, que el nombre Penumbria viene de uno de los Ujú. cuentos de Emiliano González. Ustedes pueden, creo que sí pueden encontrar todavía la nueva versión de los cuentos perdón, Los sueños de la Bella Ujú. Durmiente, solo que es como la edición nueva, que no es la edición completa, esa es la que yo tengo. Creo que yo nunca he tenido en mis manos el libro Yo tampoco. original, pero es alguien que recomendamos muchísimo. Entren a las redes sociales de Penumbria o entren a penumbria.mx y ahí van a poder leer mucho más de Emiliano González, aparte de que en las redes sociales han estado compartiendo algunos lugares y recursos en donde están algunos de sus cuentos. Entonces, si no lo han leído, por favor, sáquenos una sonrisa, léanlo y cuéntenos qué les parece. También, si prefieren escucharlo, el podcast Noviembre Nocturno adaptó uno de sus cuentos. Uh. Entonces, esa es otra gran opción. Está excelentemente bien narrado. Yo me enteré del podcast justo porque Miguel Lupián les ayudó para que pudieran leer este cuento. Entonces lo recomiendo mucho. De hecho, fue la primera vez que consumí cualquier material de Emiliano, porque antes de eso no había podido. Y pues eso, lo recomiendo mucho, Y sí, mucho. pues ese es mi chisme de la semana. Fuera de eso, la verdad es que esta semana no vi tantos TikToks como acostumbro, por lo mismo que les digo que estoy adaptándome a mi nuevo horario laboral y demás. Pero sí, me puso muy triste esa noticia. Y pues bueno, como ya es hasta un lugar común decir, no hay mejor homenaje a un escritor que leerlo, ¿no? Entonces, pues les extendemos esa Exactamente. invitación y ojalá que más gente conozca al maravilloso Emiliano González. Así es, y una vez más, Miguel, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazote. Yo sé que esta también fue una pérdida grande para ti. Un abrazo, aunque probablemente no nos vaya a escuchar, a Beatriz, su esposa, y a todos los demás a los que les haya afectado esa noticia. Y simplemente para no dejarlos solo con el amargo sabor de boca, nada más les digo que esta vez no hablaré de TikToks,
porque nuestro Mexfile es un TikTok de esos que me gustan mucho, de teorías de la conspiración mexicana. Entonces, simplemente dejo ahí. Creo que hemos avanzado más rápido de lo normal con esta primera sección que tenemos en nuestro podcast. Entonces, igual y ahora sí logramos algo que no hemos logrado desde que regresamos del descanso, que es que nuestro podcast dure menos de una hora. Entonces, espero que sí. Simplemente le voy a mandar un saludo en noticias un poco más felices a Fátima, @Fatimonster en Twitter, que es de Chihuahua, que me medio regañó porque yo dije que no conocía la bruja de Parral. Pachita. Que es Pachita, y claro que sí la conocía porque Fátima me contó de eso cuando nos contó uno de los relatos que ustedes ya escucharon, que era sobre, no sé si te acuerdas, esta historia que estaban en la cama ella y su prima asustándose y que ven que alguien está apoyado en la cama y es una especie de ser chiquito como con un afro. Ya me acordé, claro, ¿no? Y Fátima, qué bueno Como que un nos duende. regañaste. Yo tengo memoria de Dory, entonces esa es mi excusa, pero Ramón debería de haberlo sabido. Yo no tengo, pero sí, ella ya nos había contado de Panchita, la bruja de Pachita. Parral, también de Pachita, sí, de Pachita, la bruja de Parral, y nos ha recomendado hasta libros. Dice que hay un libro llamado Manifestaciones del Ser, escrito por Jacobo Greenberg, que es un neurólogo que viajó para conocer y escuchar a Pachita. Que Jacobo, hablaste tú de él un Así poquito es. el podcast pasado, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, te mandamos un abrazo, también nos compartió muchas otras cosas más, poco a poquito irán saliendo, Fátima, entonces, pues nada, igual y algún día hacemos un podcast completo sobre Pachita. Me parece muy bien. Y pues bueno, entremos a los caníbales ya, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok, porque ha estado muy serio este podcast, pero tengo que hacer otra aclaración. Y lo que pasa es que a mí, cuando Ramón y yo empezamos el podcast, un poco decidimos que íbamos a hablar enfocándonos sobre todo a lo paranormal, a lo sobrenatural, porque eso es a mí lo que me gusta. No quiere decir que no me encanten las historias de crimen, me gustan mucho también. Soy una ávida consumidora de todo lo que sea true crime, me encanta, me encanta. O sea, Ramón hasta me alucina porque el único canal que veo en la tele es Investigation Discovery y ya como que me rueda los ojos cuando los estoy viendo, porque mi mamá y yo solo vemos eso, ¿no? Mi hermano también le choca como que no salimos de ahí mi mamá y yo. Pero un tema que a mí de repente en últimos años me he puesto como mucho a reflexionar es que creo que a veces hay que ser muy cuidadoso en la manera en que uno representa este tipo de contenido, porque se Súper de nos acuerdo. olvida que hay gente real detrás de esto, ¿no? O sea, es muy fácil dejarte llevar por el morbo, dejarte llevar como pues sí, porque lo horrorífico, ¿no? Que son estos crímenes, sin pensar que hay una familia que verdaderamente perdió a alguien, que hay la dignidad de un ser humano de por medio, ¿no? Y ese es mi problema con algunos como programas o casos. Al- Algunas coberturas de Ujú. estos casos. Definitivamente, ¿no? Como que nunca quisiera revictimizar a una víctima. Entonces, creo que, bueno, siempre hay como que tener mucho eso en mente. Les quiero recomendar un libro que se llama, solo está en inglés, pero se llama The Frighteners, de Peter Laws. Ya saben que todo les Ok. vamos a dejar en las Como los descripciones. Los asustadores, más asustadores. o Ujú. menos. Y este señor Peter Laws es un personaje bien interesante porque él es un reverendo, no sé bien de qué religión, como así alguna secta cristiana, no sé bien cuál, Ok. pero es fanático del horror. O sea, él así vive, respira horror a más no poder, ha escrito como novelas sobrenaturales y demás. Y este libro de The Frighteners, él te cuenta sobre su historia como apasionado del horror, ¿no? Cómo empezó, Ujú. incluso cómo ha podido compaginar su carrera
pues religiosa, con este amor por el horror. Te cuenta que creo que de su cumpleaños 40 o 50, no sé, su esposa le regaló un viaje a Transilvania, fueron al castillo de Drácula. Entonces es un libro muy ligerito, muy como así de crónica. Y hay una parte en particular del libro que le dedica a los asesinos en serie, porque bueno, es un tema que a él también le gusta mucho. Y entonces él va a una tienda, creo que en algún lugar en Inglaterra, en donde venden como pura memorabilia de asesinos. Y es una de Ok. estas tiendas en las que ya sabes, así de tenemos un mechón de cabello de Charles Manson y un... Que es un concepto muy torcido, que eso Definitivo. tenga valor. Sí, 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 o sea, y él como que te empieza a contar todas las cosas que ellos tienen y no, que algo que le perteneció a Richard Ramírez y casi te lo venden así como una reliquia que tú comprarías como de un santo, ¿no? O sea, que la gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero por cosas que le pertenecieron a Ted Bundy, a Jeffrey Dahmer, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él como que habla de esto y cómo él se deja un poco llevar por este hype, porque es difícil no hacerlo. Y Ujú. después platica con una asociación de personas, me parece que han sido, que sus familiares han sido víctimas, ¿no? Del crimen o así. Ok. Y entonces es como que te muestra las dos caras de la moneda, porque por el otro lado te dicen estas personas como, imagínate cómo me siento yo de que nadie sabe el nombre de mi hija que la mató esta Ujú. persona. Y todo mundo, esta persona tiene un estatus de celebridad, ¿no? Entonces es un tema Ujú. complicado mientras más lo piensas y creo que por eso a veces soy un poco renuente hasta cuando Ramón me propone temas como de crimen, de hablar de ello, ¿no? Porque no me gustaría nunca que se sienta como insensible. Y es una redundancia que yo comparto. Aparte, pues tú conoces una historia de mí que los escuchas no conocen, que no voy no voy a decir en este podcast porque va a formar parte de un proyecto futuro, espero yo. Pero mi familia sí ha sido afectada por un caso de estos. Ujú, Y tal vez yo no fui el directamente afectado, pero la persona que fue directamente afectada, mi abuelita, eh, af- el efecto que tiene una de estas personas en la vida de los que se quedan es duradero y se va más allá. Entonces, sí tratamos de hacerlo siempre con cuidado. Justo Mariana y yo tenemos esta especie de doble cara de la moneda en donde nos interesan mucho estos temas, pero nos interesa aún más tratarlos con cuidado, porque no queremos que esto se vuelva solo morbo, no queremos que esto se vuelva solo, ay sí, pues qué guapo era Ted Bundy para nada, ¿no? ujú. Entonces, ese es el tema. Algún día van a escuchar esa historia, se los prometo, solo no va a ser este día. Pero sí, es completamente cierto, ¿no? Entonces, creo que los últimos documentales que hemos visto, de hecho, hacen un mejor trabajo al Ujú. respecto. De hecho, se ha vuelto, creo yo, hasta un poquito un cliché de algunas series documentales de acabar con, y bueno, ya te fletaste todo esto, pero recuerda que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en este documental que es No te metas con los gatos, Don't fuck with Ujú. cats. Eh, a ver si no me censuran por decir eso, pero así se llama. En ese como que es como cuidado, porque esta turba de internet acabó haciendo las cosas peores, ¿no? Y lo mismo acabamos de ver esta serie de Netflix, se me olvidó el nombre. La vimos con tus Patreons. Ah, la de el Hotel Cecil, del caso de Lisa Lam. La del Exacto, la del Hotel Cecil que también tiene... Entonces, últimamente los propios documentales se han hecho más Ujú. autoconscientes y les pedimos que ustedes también lo sean. Sí, definitivo. O sea, no quiere decir que no lo... Yo lo sigo disfrutando, ¿no? Y sigo escuchando como muchos podcasts. Por ejemplo, hay un podcast, yo creo que uno de los podcasts más grandes que existen es My Favorite Murder, Ujú, de estas dos mujeres que hablan de cuál es tu asesinato favorito, ¿no? Y yo la primera vez que ujú. escuché eso como que me quedé un poquito de piedra, como imagínate que le dices a alguien, ¿no? O sea, el asesinato de tu familiar es mi asesinato favorito, para mí es como... pero bueno, creo que ellas han logrado llevarlo también como hasta cierto punto
que es un tratamiento algo más como correcto, no sé cómo decirlo. O sea, lo que quiero decir es que no queremos robarles el gusto, ¿no? Porque todos disfrutamos de estas historias de intriga y como de saber qué demonios pasa por la cabeza de una persona cuando comete un acto que no podemos explicar, ¿no? De una manera que nos parezca racional, que transgrede como cualquier tipo de norma social, etcétera, etcétera. Entonces, sería tonto negar que eso tiene su atractivo, ¿no? Y yo como consumidora de estos temas, o sea, yo me la paso hoy, estuve nada más como buscando qué libros de crimen real voy a leer, porque a veces son libros que me gustan mucho y mientras más detalles dan, pues mejor, ¿no? Pero sí hay que tener, creo que es importante que vayamos un poco creando esa sensibilidad de pensar siempre en las consecuencias reales que estos actos tienen, más allá como de endiosar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una 100%. vez dicho eso y ya pasada como la parte más intensa, bueno, de disclaimers, porque los casos de los cuales vamos a hablar van a estar un poquito intensos también. Sí, también esta es su advertencia, pues tengan en cuenta que estos son relatos de canibalismo. Sí. Todo lo que pasa después de este punto es 100% su responsabilidad. Exactamente, espero no asquearlos mucho, pero bueno, o sea, voy a intentar no dar como tantos detalles, pero familiarizarlos con los casos para que si les llaman la atención, ustedes puedan ir y los investigan más. Y pues bueno, 100%. El primer caso del cual vamos a hablar, dime si ya lo conocías, este fue el caso que a mí me enganchó en el tema y se conoce como el caso del caníbal del autobús Greyhound. No lo conozco. Ok, bueno, este es un caso que pasó en Canadá en el 2008 y ocurrió cuando un personaje de nombre Vince Lee, o Vincent Lee creo, tomó un autobús Greyhound, estos autobuses famosos porque tienen corridas sobre todo por todo Estados Unidos. Sí, son como el ADO de Estados Unidos, al punto de que a veces en Estados Unidos dicen como, ay, tomé el Greyhound, ¿no? Para decir, tomé el camión intraestados, cosas así. Pues este señor tomó el camión que lo iba a llevar desde Edmonton a Manitoba. Y todo el mundo dice que se veía como un tipo muy normal, ¿no? O sea, que como cualquier otro pasajero de autobús, se subió, traía lentes oscuros puestos, pero no habló con nadie, puso sus cosas en el compartimiento que está como en la parte de arriba del autobús y tomó su asiento al lado del pasajero que le correspondía, no intercambiaron ni una sola palabra, cada quien iba en lo suyo. El pasajero de al lado tenía, creo que los audífonos puestos, estaba durmiendo plácidamente. Era un chico de 22 años que se llama Timothy McLean y de repente, a medio trayecto, Vince Lee saca un cuchillo como de Rambo, así lo describen los testigos, un cuchillón tipo Rambo, y empieza a machetear a Timothy. El pobre Timothy estaba dormido, entonces ni se pudo defender. Lo empezó así a cuchillar. La gente obviamente en el autobús se empieza a poner histérica. El conductor se orilla, abre las puertas del autobús, la gente sale corriendo. Hay quienes dicen que una señora llevaba a un hijo como de 5 años, lo aventó así lo más lejos que pudo para que el niño saliera corriendo. Le pasaron encima a una viejita porque pues todo el mundo estaba en la histeria, ¿no? Claro, un señor dice que él como que no sabía qué hacer, como que quería ayudar a Timothy. Qué estrés. Horrible, porque además imagínate en la mitad de la carretera, ¿no? Así en medio de la nada. Y que quería ayudar a Timothy y le pidió ayuda como a otro chavo que venía, le dijo como vamos a ayudarle, ¿no? Y dice que cuando lo voltearon a ver ya era too late, ya, ¿no? O sea, ya no estaba haciendo ningún tipo de sonido. Timothy ya le había sido tal la brutalidad con la cual lo estaba macheteando Vince Lee, que lo único que pudieron hacer fue salir corriendo. Y muy inteligentemente lo que hicieron para que no se pudiera escapar, el conductor desactivó, no sé bien cómo ellos tienen como este sistema de seguridad, mediante el cual pudo desactivar como el autobús para que no se pudiera arrancar, ¿no? Bueno, además de que me imagino que se llevó como las llaves o lo que sea. Y cerraron la puerta para que el tipo no se pudiera salir. Y alguien
consiguió un martillo y una de estas como, no sé cómo se dice en español, crowbar, como una de estas barras así como de hierro. Ajá, como una barra de Ajá. metal, pues, Para para... cerrar la Ajá. puerta y decían que el tipo, o sea, Beasley quería como salir y sin bajarse del autobús, como que los amenazaba con el cuchillo y, pero pues bueno, lo tenían como ahí atrancado para que no pudiera irse en lo que llegaba la policía, ¿no? O sea, la gente Ujú. estaba ya llamando a la policía, todo. Y pensarías que eso había sido como lo peor, pero no, apenas empezaba la verdadera parte horrenda de este caso. El, el hecho ¿Qué? es que cuando él se ve atrapado, ahí empieza a caminar adentro del autobús y obviamente pues la gente lo está viendo porque las ventanas no están corridas las cortinas ni nada. Y entonces Ujú. lo dicen que con una calma verdaderamente inhumana se regresa al lado del cadáver de Timothy, agarra el cuchillo, lo decapita enfrente de los 37 pasajeros o 34 pasajeros que estaban viendo. En ese momento Cristo. la gente empieza a llorar, empiezan a vomitar, así impresionados de ver eso, y levanta la cabeza y se las enseña así a todos, como, ah, miren, así, y la suelta. Entonces, em, eh, todos están como sacadísimos de onda, la policía no llega, finalmente cuando llega la policía, pues el tipo sigue parapetado adentro del autobús, no pueden entrar porque tiene el cuchillo y no saben como bien qué está haciendo el tipo, pero el tipo sigue regresando al cadáver, ¿no? Después de no sé cuántas horas, finalmente, en uno de sus intentos de huir, porque se empezó a intentar salir por una de las ventanas, lo logran atrapar. Ujú. Y cuando entran a ver qué había hecho con el cadáver, se había comido los ojos y el corazón. No, Mm. wow. O sea, esta historia me da muchos niveles de terror, porque primero que nada, como alguien que fue asaltado en un ADO, que te pase algo así a la mitad de la carretera, de verdad te hace darte cuenta que hay momentos en donde estás completamente indefenso. Sí, Completamente 100% indefenso. Y eso, uf, de por sí, pues no puedes confiar a veces en la gente que va contigo en un ujú. camión. Pues hasta qué nivel tendrías que tener cuidado está impresionante. Lo digo yo como hombre, como mujer, obviamente es 10 veces peor Claro. todo eso, me imagino, o muchas veces más peor. Pero aparte, digo, me imagino que en este entonces los Greyhound no tenían, o sea, porque la mayoría de los camiones ahora tienen como salidas de emergencia, ¿no? Por las Ajá. ventanas. Eh, No sé si Yo creo trató que de eso usar fue lo que eso, intentó usar. La pero... verdad es un poco vaga la Ah, descripción. O sea, puedes buscar en Google Greyhound Cannibal y te salen fotos, ¿no? O sea, por suerte ya en Reddit, ten la seguridad de que ya lo investigaste tú por mí y no lo voy a investigar, pero ustedes lo pueden hacer. no. En Reddit hay quien dice que durante un tiempo alguien subió la foto donde se veía la cabeza. Órale. Creo que ya está quitada del internet. Que los canadienses son muy cuidadosos en eso. Sí, ellos tienen como mucho el tema de esto, ¿no? De no revictimizar. Entonces, al menos el bloqueo que yo tengo usando el internet canadiense no me permite ver esa imagen. Este, pero sí puedes ver el autobús, puedes ver como a la gente, afuera puedes ver cuando agarraron a Vince. Y lo que pasó con este caso fue que abrió como un tema bien interesante de discusión en Canadá. Ok. Eh, Hubo obviamente como todo, ¿no? O sea, hay un rollo negativo porque Vince Lee era un inmigrante chino. Él Mm, había obtenido hacía no tanto, me parece. O no, bueno, sí, el caso fue en el 2008 y me parece que en el 2001 él había obtenido la residencia permanente canadiense. Él era un ingeniero en sistemas que había estudiado en la Universidad de Wuhan, de todos los lugares en China, ¿verdad? Y en Canadá había sufrido mucho porque no lograba encontrar trabajo en su rubro. Entonces él trabajaba como en Walmart, mm, trabajaba como de conserje y entonces se sentía como un poco mal de no poder como ejercer
su profesión cuando pues en teoría pues él inmigró como Para hacerlo, para tener una básicamente. vida mejor, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, pues por un lado obviamente salió como lo xenofóbico de en contra de los inmigrantes, pero por otro lado abrió una conversación interesante en cuanto a salud mental, ¿no? O sea, decir, obviamente se le diagnosticó esquizofrenia a este tipo, cuando mató a Timothy estaba en medio de un Ataque. ataque esquizofrénico brutal, en el cual él dijo que él, quienes lo vieron desde el día anterior, decían que tenía un comportamiento súper raro, ¿no? O Ujú. sea, que estaba sentado como en una banca cuando estaba creo que esperando el autobús o no sé qué, y que está así sin moverse, con la mirada así fija, totalmente nada más. Y él dice que escuchaba voces, que él pensaba que era la voz de Dios, y que Dios le dijo que él tenía que salvar a la humanidad de un ataque alienígena. Y que Timothy era un alienígena. Y por eso él lo estaba matando, porque él sentía que si no, él, o sea, el Timothy era un peligro para todos los pasajeros y que por eso él, de hecho, estaba recorriendo Canadá, porque su labor era como limpiar el mundo de estos alienígenas que iban a atacar a la humanidad y que Dios eso era lo que le había dicho. Entonces, obviamente se dieron cuenta de que sí, te estaba teniendo un brote esquizofrénico durísimo. En el juicio, a la mera hora, pues lo declararon mentally insane. No se fue a la cárcel, sino se fue a un hospital psiquiátrico. Ujú. Salió en el 2015, después de mucha polémica, porque mucha Ok. gente no quería que saliera, mucha gente además decían, no, pues es que hay como mucho odio, ¿no? En contra de él. Porque, bueno, pues Timothy McLean era este chico canadiense de 22 años. Él es, no sé exactamente a qué etnia como indígena pertenecía de Ujú. Canadá, pero tenía como raíces, ¿no? De Ok, ok. nativas de aquí y trabajaba en una feria. Era como, sí, como de estas ferias viajeras. A Ah, eso se ok, ok. dedicaba. Ujú. Ajá. Y hasta la fecha está el memorial a Timothy ahí en la carretera, por donde pasó el autobús cuando lo mataron. Y hay una entrevista con Vince Lee justo poco antes de que saliera. Ok. Y él dice, ¿no? O sea, él le pedía a las autoridades canadienses que lo mataran. Él decía, es que yo merezco morir. Wow. Y después ahora él dice, no, pues ya estoy como medicado, obviamente, ya mi esquizofrenia está totalmente tratada y todavía sigo creyendo que me merecía morir, pero le agradezco a la policía canadiense por no haberme matado y por haberme dado como otra oportunidad. Sé que nunca me van a perdonar los familiares de Timothy y sé que yo nunca voy a poder ser una persona feliz después de lo que hice. Estoy súper arrepentido, pero bueno, esto es lo que hay. Se cambió el nombre algo así como William Jones o algo así. Y bueno, ¿no? Ahora pues no han vuelto a ver noticias de él desde entonces, lo cual quiero pensar que es un buen signo de que ojalá él haya podido de algún modo reincorporarse a la sociedad, Ujú. pero sí abrió, como te digo, todo este debate de decir, tenemos que ser mejores en cuanto al manejo de la salud mental de nuestra población, que es un rollo en todo el mundo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Canadá es un muy buen sistema de salud pública el que existe. Cada provincia es distinta, pero por Ujú. ejemplo, en la provincia en donde yo vivo, el tiempo de espera para lograr una cita con un psiquiatra o con un psicólogo, obviamente si quieres privado, bueno, pues puedes pagar un dineral, Mm, un pero dineral. el sistema de salud público te pone en una lista de espera eterna, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cosas quizá buenas que pueden haber salido de este caso horrible, que no me... O sea, imagínate los 37 personas que vieron eso, Ramón. El niño. Sí, yo espero que la mamá le haya tapado los ojos al escuincle, porque si no, imagínate, o sea, ver cómo además levanta la cabeza así el tipo y todavía se las enseña, como de, aquí está... El No. alien, supongo que estaba pensando. Lo que Ajá. no entiendo es en qué parte de su misión está comerse los ojos de los aliens o qué lógica tiene eso. No, yo tampoco. Pero
Pero la esquizofrenia muy raras veces tiene sentido, Ramón, para los que... Sí. Entonces... Sí. Aquí no voy a hacer bromas de taquitos de ojo ni de morala ni nada, entonces... Sí. No, digo, tampoco te quería quitar como el gusto de disfrutar el podcast y la historia, porque pues la verdad es que sí son de esas cosas rarísimas, ¿no? Que... Sí, no, qué horror, o sea, y te digo, o sea, como que la verdadera historia de horror está ahí en que estás encerrado y no puedes hacer nada al respecto. O sea, aunque estés afuera del autobús, estás encerrado con esta persona. Sí, exacto. Completamente inutilizado. No sé. Sí, y yo sí te veía a ti comiendo taco de ojo de alien, si se te ofreciera en alguna... No. Digo, no en este caso, pero bueno, no sé, ya no voy a hablar de tus predilecciones. Amigos, no soy caníbal. No lo decía así, o sea, decía que como Solo... te gustan las cosas... A ver, no es que esto está saliendo muy mal. Ya. O sea, no estoy diciendo que seas caníbal, no creo que comerías un ser humano. ¿O comerías? ¿Comerías carne humana? No, Okay. Por supuesto que no. Ok, gracias al cielo. ¿Qué pregunta es esa? Pero lo Por que pasa es que no. como a ti te gusta comer las cosas más raras que hay en el menú siempre, o sea, siento que si alguien llegara y te dijera de que ya Elon Musk colonizó Marte y mató esta vaca marciana y hoy tenemos taco de ojo de vaca marciana, ¿tú lo comerías? Ok, sí, me lo comería. ¿Ya ves? Sí. No hay vacas marcianas y Elon Musk, aléjate del espacio, por favor. Pero bueno. El espacio le pertenece a la ciencia, no a las compañías. Esa es otra historia. Ese es el caso. Ese caso me traumó, no sé, cuando lo escuché. Porque además, casi todos los casos de true crime que conozco son en Estados Unidos. Entonces, como que saber que este había pasado en Canadá, no sé, digo, lejos de donde yo vivo y todo, pero de todos modos me dio así como de, oye, mira, aquí también pasan esas cosas, muchacho. En todos lados se cuecen habas, mija. Ajá. Entonces sí, ese es el caso número 1. Ok. Y bueno, los otros 2 casos que tengo, me los pensé mucho porque si ustedes van a la lista de... Wikipedia tiene una lista de actos caníbales como desde los 1800 hasta la actualidad. Y tristemente es mucho más larga de lo que debería de ser esa lista. O sea, no tienen ustedes una idea de la cantidad de eventos canibalísticos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, de los cuales sabemos además, ¿no? Porque, o sea, sí, claro. Yo me di cuenta, por ejemplo, digo, tienen ahí en su lista está el caníbal de la Guerrero de México, que es un caso bien polémico porque hay un periodista que se llama Alejandro Almazán que investigó el caso y dice que es un falso caníbal, que realmente fue todo un rollo mediático lo que se hizo alrededor de este hombre mexicano que en teoría, bueno, mató a su novia y la tenía en el refri y encontraron que el antebrazo, si no me equivoco, estaba en un sartén. Y hasta dicen que tenía ahí de que al lado el limoncito, ¿no? Con el cual según se iba a comer la carne. Pero lo hicieron ver como que que el motivo del crimen había sido comérsela. Y pues hasta por eso se le conoce como el caníbal de la Guerrero, pero lo que en realidad él dice es que sí lo pensó, pero en cuanto intentó darle una mordida a la carne le dio muchísimo asco y no se lo pudo comer. Entonces Almazán lo que dice es que es un falso caníbal y él tiene otro libro, un libro de crónica periodística, me parece, en el que entrevistó a otro caníbal de Mérida, me parece, o de Quintana Roo quizá, que se llama Gumaro de Dios. Y fue a la cárcel y platicó con él y Gumaro mató y se estaba comiendo a su pareja. Es un hombre homosexual y cuando la policía lo encontraron abrazado al cadáver de su pareja medio comido. Ese no era un caso, ese es solo un bonus que quería decirles. Pero esa imagen, qué horror, parece pintura de Goya. Tal cual. Y por ejemplo, el caso de Gumaro no está en esa lista de Wikipedia. Claro que esta es una lista de Wikipedia en inglés y muchos de estos casos son internacionales. Entonces, como que no hay tanta información como quisiéramos. Tanta cobertura. Sí. Dejé de lado, la verdad, hay otro bonus que les voy a tirar ahí por si les gustan los casos bien torcidos.
Investíguense Ujú. el caso de Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku o Drácula. Y ese fue un caso de los 80s, de un tipo que mató creo que a 4 niñas que tenían entre 4 y 7 años. Ay, no, Súper qué horror. feo, súper feo. No Qué sé si ya horror. vieron la serie que sacó Netflix basada en The Grudge. Es esta serie japonesa. Y según yo, uno de los casos que salen ahí está medio basado como en este asesino. Eh, Ok. un tipo súper enfermo, ¿no? Súper enfermo por las cosas que les hizo a las No, niñas. evidentemente. Eh, pero la cosa es que a pesar de que está puesto en su lista de caníbales, ya cuando lo empecé a buscar como la información de, bueno, pero ¿en dónde está el canibalismo? No encontré que fuera tan concluyente, Mm, entonces siento que no pasó la prueba para estar en esta lista. Así que nos vamos a ir ok. con otra, que es una mujer australiana que se llama Ujú. Catherine Knight. Este es un caso que ocurrió en el año 2000 y resulta que la señora Catherine, pues toda la vida tuvo como tendencias muy violentas, ¿no? Desde joven, su mamá decía, esta mujer está loca, o sea, simplemente, pues sí, igual, ¿no? Volvemos a que probablemente era un tema de salud mental, en el cual ella tenía como Ujú. exabruptos de violencia totalmente, ¿no? O sea, ella encontró su trabajo soñado como en una especie de rastro. Dicen que hasta colgaba como que los cuchillos con los cuales destazaba la carne y eso ahí casi cerca de su cama, porque le encantaba, era como su rollo, así cortar la carne, destazar, eso era así lo que amaba, ¿no? Y tuvo una relación muy tortuosa con este hombre que fue su esposo. Él, de hecho, le intentó poner una orden de restricción porque ella se supone que el día de su noche de bodas, ella lo intentó estrangular. Desde ese Ok. día como que, amigo, date cuenta, pero, Sí, claro. pero bueno, ¿no? O sea, ya sabes, de esas relaciones de que se separaban, volvían así hasta que llegó al Ujú. punto en el que él de verdad le tenía muchísimo miedo a ella. O sea, él le dijo a unos amigos, ¿no? O a unos vecinos que solamente iba a su casa un Mm. día que iba a regresar porque tenía miedo de que ella matara a sus hijos. Pero que después de ir y básicamente como ya sacar a los hijos de ahí, ya iba a meterle la orden de restricción y ya no la quería volver a ver nunca en su vida, ¿no? Pues dicho y hecho, llega, se supone que hasta hizo como tiempo con los amigos y todo para llegar lo más tarde que se pudiera, llegó a las 11 de la noche, estuvo ahí en la casa un rato y parece ser que cuando se durmió, pues esta doña se lo echó al plato, lo mató y, eh, Y literalmente lo echó y al plato. literalmente lo echó al plato porque lo que hizo fue que lo cortó y la cabeza la metió en una olla con verduras y la hirvió como si fuera una sopa y les preparó una cena así como con papas al horno, calabazas, no sé qué tanto, a los hijos y les iba a dar de comer a los hijos el papá. Ay, no. Encontraron, por suerte la policía llegó justo antes de que se lo fueran a comer, pero lo que dicen que es Ujú. impresionante es que literal les puso los platos así en la mesa, como si fueras a una fiesta de cena así muy elegante, en donde te ponen como tarjetita con tu nombre, en donde te tienes que sentar. Así, o sea, cada Ujú. niño le había puesto Como si fueras una cena formal. formal con Haz de Hannibal cuenta que Lecter, casi que escogió qué básicamente. parte le iba a dar a cada niño y les puso la tarjeta con el nombre enfrente del plato con la carne ahí del papá. Y la policía encontró la cabeza adentro de la olla y todavía estaba caliente. Con Ay, Cristo. Sí, sí, sí. Creo que es la única mujer australiana, o la primera mujer australiana que fue condenada a cadena perpetua. Porque sí Ok. estuvo como rudo el... Merecido. No, merecido. Sí, sí, impresionante. Y hay un libro de su caso, ya sabes, una periodista que la entrevistó y todo, y que bueno, lo mismo ella decía que un poco su libro está enfocado más en dar a conocer al Señor y la historia del Señor y de sus hijos y así, pero sí suena súper turbio. Y al final del día hubieron un montón de cosas que el caso es muy misterioso en cierto punto porque hay muchas cosas que el juez no permitió Ujú.
que se tomaran como evidencia en la corte y entonces no se revelaron porque se supone que esta señora de que hasta grabó un video así, que era como una especie como de... o sea, no un video haciendo cosas caníbales, pero como un video que era casi como una despedida para el hombre, ¿no? Pero, o sea, sí, Ay, o sea, qué creepy, qué creepy. le arrancó la piel, lo dejó colgado en uno de estos meat hooks, como en donde cuelgan la carne para que Ajá, se... sí, un gancho de Ajá, carne. así, y bueno, ¿no? Y lo decapitó y la cabeza fue lo que hirvió. Ay, qué Ujú. terror. Entonces, ¿cómo ves? Ese es el caso de esta doña Catherine Knight, que bueno, ella sí sigue viva, por lo que veo nació en octubre de 1955 y está actualmente en la prisión Silverwater Correctional en New South Wales, en Australia. Ujú. Australia. Uf, pues compañeros, nosotros les prometimos un episodio de caníbales y están recibiendo un episodio de caníbales. Espero que estén bien, que estén con nosotros y que esto les esté interesando. A mí me tiene fascinado la idea de que alguien haga eso. Obviamente debe de haber cierta clase de enfermedad mental, pero yo sí entiendo completamente el argumento de, oye, ¿sabes qué? Sea lo que fuere. O sea, sí, además yo soy súper pro que se encarcele menos y que las cárceles sean lugares más justos o menos, menos Ujú. terribles en general. Pero vaya, una persona así no puede volver a tocar la tierra libre, Sí, siento claro. yo. O sea, simplemente por protección suya de los demás. Entonces está intenso. Sí. Y bueno, el último caso que tengo, la verdad es que no me gusta para nada a mí generar estereotipos, ¿no? De ningún tipo, pero muchos de estos Ujú. casos, curiosamente, y sobre todo los recientes, son de gente que vive en Rusia. Hay un montón de casos, la verdad, o sea, que tuve como que escoger, así filtrar entre varios, porque es impresionante, o sea, y como esto obviamente se reporta en la prensa rusa, muy poco nos llega traducido al inglés, ¿no? Claro. Y menos al español. Entonces, pues me costó mucho trabajo elegir, porque literalmente había encontrado un artículo que es de hace poco, del 2018, de un tipo llamado Ujú. Dmitry Lukin, o Luchin, que tiene 21 años, bueno, tenía 21 años en ese momento, y tenía una novia, Olga Budonova, de 45. Ella sentía que Dimitri era como su boy toy, ella así como que muy cougar, y pues resultó que el Dimitri era un caníbal y la mató. Se comió el cerebro de Olga y se Dimitri, tomó no. la sangre de Olga. No, y ves la foto del Dimitri, o sea, te lo voy a enseñar, y dices, claro que se comió a Olga, o sea, era una amiga, date cuenta, desde que viste la foto del Dimitri. Dime por favor si no te lo parece. A ver. Y, Dimitri, ya no. sé, o sea, y además la nota dice que rostizó el cerebro y se lo comió mientras tomaba la sangre de Olga. Entonces, imagínate. No, aparte me lo estás mandando como de lo más tabloide, que es The Sun. Ajá, Y las fotos, aparte tienen una foto de él comiendo una brocheta una brocheta. Obviamente no es esa brocheta, pobre de la persona. También ya vi fotos de de esta Olga. persona. Pobre Olga. Sí. Sí entiendo por qué es importante concentrarse en la víctima, porque primero te ponen al asesino y luego ya la víctima está ahí como para que te cause pena, ¿no? Sí. Pero uf, la verdad es que de la cara de Dimitri sí te quedas como no, digo, guapo no es. No. Y pues tiene cara de que come personas, entonces sí. Definitivamente. Él- Y bueno, más bien es como un popurrí de caníbales rusos que no vamos a agotar porque como les digo hay muchísimos.
Porque otro caso que Ujú, estuve a punto de incluir, pero se me hizo un poquito similar al de Catherine, es el de una mujer en Siberia, si mal no recuerdo, que se llama ujú. Olesia Mostovshikova. Espero no haber dicho eso mal. Pero esta mujer mató a una amiga suya con un hacha Ujú. y literal la puso como en estos congeladores de carne, así grandotes que hay, y se estaba comiendo las partes de que poco a poco, con otra amiga, así le cortaban de que la pompa, un pedazo de pierna, y se la comían, y su hijo infante vio todo, o sea, vio cómo mataban a la mujer, vio cómo se la comían y la cacharon porque pues como que las piernas no le gustaron y entonces las piernas las tiró en un bote de basura y la gente dijo como de que hay unas piernas que salen del bote de basura. Hay unas piernas en un bote de Se basura. comió, pero se comió las orejas, se comió uno de los ojos, se comió una de las manos. Impresionante, impresionante de verdad. Entonces, bueno, ese es otro caso muy raro que también viene de esas regiones del mundo. Y el caso, digamos, en el que me quiero concentrar, aunque tengo otro muy breve al final, es un caso que no me impresiona que no haya mucha información más que de tabloides, porque Ujú. suena perfecto como para provocar pesadillas. Y es el caso que se le conoce como de los satanistas de Yaroslav, si mal no recuerdo, en Ok, el cual un grupo de darquetos rusos, liderados por un tal Nikolai Ogoloviak, decidieron que, bueno, que ellos tenían su secta satánica, ¿no? Y unas chicas los contactaron. Primero había una chava que se llama Xenia, que quería formar parte de la secta satánica. Y le dijeron que sí, pero que le ok. tenían que hacer un ritual de iniciación. Y este ritual de iniciación, ellos pues hacían mucha como maltrato animal. Entonces iban a matar a un gato, supuestamente, como para Ay, bañarla en la no. sangre del gato y según iniciarla, pero se dieron las consecuencias de una manera fatídica en la cual dos chavillas que eran menores que ellos, estos estaban como en un rango de edad entre los 18 y los 20 años, y Ok. los contactaron dos chavas que tenían 15 y 16 años y que eran góticas, ¿no? Y entonces como que se les hacían muy cool estos satanistas y querían pertenecer a su grupo. Y entonces el tipo este dijo, claro, claro, vengan. Y entonces le dijo a Xenia, pues no, tu ritual de iniciación no va a ser con un gato, vamos a matar a estas dos niñas y así te vamos a iniciar. Y dicho y hecho, las mataron, bañaron a Xenia en la sangre de una de las chavas y hicieron como una fogata y rostizaron partes de los cuerpos y se los medio comieron ahí. Y no contentos con haber matado a esas dos chavas, Mm. al siguiente día mataron a otra chava y a su pareja. Y también, o sea, de esos no hay tanta mención que se los hayan comido. Yo creo que no fueron tan fan de la carne humana. Y los cacharon luego, luego. Pero igual es un caso horrible porque pues mataron a 4 personas, además gente súper joven, que creo que también eso juega un papel en por qué no hay tanta información, porque siempre que es gente joven se intenta a veces proteger un poco más como la identidad, Claro. ¿no? Eh, La privacidad a las familias, porque de por sí, qué horror. O sea, lo que pasa cuando no proteges la privacidad, no sé, no sé si recuerdas esta masacre de Sandy Hook. ajá, A los padres hoy en día les siguen llegando troles, gente que dice que sus hijos eran actores y que nadie se murió y que por no qué puede están ser. mintiendo, por qué están dañando a America. Qué horror. Entonces, por eso se protege la identidad a veces de las víctimas. Pues sí, esto, O la verdad, siempre debería de ser. súper triste porque, bueno, primero estas dos primeras chicas que mataron, Olga Pukova y Ania Gorokhova, fueron Ujú. las que desaparecieron. Y es al mismo tiempo que no hay tanta información sobre este caso, como les digo que quienes lo han cubierto son tabloides un poco amarillistas, no sé qué tan real sea, porque te dan unos detalles un poco intensos y siempre que está involucrada la palabra satanista hace que la imaginación de los medios vuele, ¿no? Vuele y es un término con el que todos tenemos que tener.
cuidado, porque siempre que es como estos satanistas, pienso que es porque también es la manera más sencilla como de contarte una historia de esas, ¿no? Sí. Y fue un sacrificio humano y no sé qué, cuando en realidad, o sea, todo eso del, entre comillas, satanismo, pues era más como una especie de contracultura contra la religión, no era que la gente verdaderamente creyera en Satanás. Y los Claro. que pues llegaron a creer, pues, el punto es, o sea, creo que parte de lo trágico de todo esto es que si pasó como pasó, dos niñas que pues simplemente pues eran metaleras, querían ser parte como de una demostración satánica, porque pues también de adolescente esas cosas te impactan más y todo eso, y pues te metiste en la una de un millón situaciones que sí era peligrosa, ¿no? Sí, Entonces, pues pues este es caso trágico también fue en también el eso. 2008 y Ujú. de la información que encontré, o sea, el tipo este sí se hacía llamar a él mismo el conde y decía que le rezaba a Satanás porque Satanás le había como Mm. cumplido mejores cosas que Dios, que según él había intentado como Dios, pero que Dios no le contestó nunca y que con Satán le iba mejor. Y, o sea, uno de estos medios dice que a las primeras dos víctimas les Ujú. quitaron, o sea, las desmembraron, las decapitaron, Ay, qué horror. les quitaron, les sacaron los corazones y de hecho lo primero que encontraron fueron los cueros cabelludos que les habían arrancado Uy, y qué sí, fuerte. horrible. Y bueno, y al siguiente día hicieron lo mismo con los otros dos, ¿no? Y juzgaron a todos los miembros de esta banda, que además, ya sabes, se ponían ellos como sus nombres, así como el líder se llamaba el Conde, otro se llamaba el Cuervo, otro se llamaba a sí mismo Ay, Hitler, por supuesto, otro se llamaba Doctor Gótico, así, o sea, súper ridículo. Tenían en donde hicieron los asesinatos, tenían un crucifijo al revés. O sea, los clichés de todos los clichés que te puedas imaginar, lo hicieron. ujú. Alguien que se había comprado la versión de los medios de por qué el satanismo, Exacto. básicamente. Y se supone que en el juicio, el tipo este que era el líder, que también se le diagnosticó que tenía una enfermedad mental, aunque es como bien, bien difícil, porque se supone que era una persona completamente funcional ante la vida, pero que en el Ujú. juicio se arrancó la camisa así y dijo como de, pues yo no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haberlo hecho, ni mucho menos. Y entonces, pues imagínate para las familias qué horrible escuchar eso y después de que les hizo esas cosas. No, qué horrible para la familia de las víctimas, qué horrible yo creo que hasta para la propia familia del victimario. Eh, es obvio que algo no está bien contigo si haces algo Ujú. así. Ya sea que eres psicópata y que simplemente tu cerebro no genera la empatía que debería de generar o todas las razones que puedan existir. Ahí solo, o sea, mucha gente tiene problemas mentales. Mucha gente o sea, las enfermedades mentales, todos tenemos cierta clase de enfermedad mental y si es algo más fuerte como trastorno bipolar o cosas así, pues normalmente se trata, ¿no? Entonces tampoco se vale como decir, ay, pues es que estaba loco, Claro. ¿no? Este, porque no, hay gente entre comillas loca que vive vidas perfectamente funcionales y que no merecen ser juntadas con asesinos seriales, ¿no? Pero pues digo, también obviamente no todo está bien contigo si quieres comer Claro, carne humana. definitivo. Y bueno, o sea, de todos los que se juzgaron, que en total fueron seis, cinco Ujú. sí fueron condenados a prisión, tal cual. Nikolai Ojoloviak, que era el líder de la secta, a ese se le dieron 20 años en un penal de máxima seguridad. De ahí van bajando Ok. como las condenas y solamente el que se hacía llamar Doctor Gótico, Anton Makovkin, que fue el que se arrancó la camisa, no fue líder, el que se arrancó la camisa y que a Ujú. la prensa de hecho le gritó que Satán lo iba a liberar porque le había hecho sacrificios en su honor. A ese fue el único que se le diagnosticó esquizofrenia y se le internó en un hospital psiquiátrico. Pero a todos los demás,
se les mandó a prisión. Y Xenia, que fue la chava para la cual en teoría se hizo el rito, se le liberó en el 2011 porque se le diagnosticó con cáncer terminal. Pues no la ayudó, perdón. Pero... Sí, no manches. Perdón, o sea, tampoco voy a decir, ay, sí, claro. Pobre. No, o sea, te digo, son unos casos así súper rudos. Y ahorita que decías eso de que nadie por gusto se come, bueno, nadie como en sus 5 sentidos y la cordura total se come carne humana. Pues hay otros casos que descarté para este podcast, pero aunque no lo creas, o sea, está no sé si recuerdas ese caso en Alemania o en Austria, una de esas dos, del tipo que literal puso un anuncio en internet de que yo me quiero comer a alguien. Y alguien le dijo que sí, o sea, y el vato fue y lo drogó y lo mutiló de ahí y o sea, con consentimiento. Entonces fue un caso como bien sonado porque literal tuvo consentimiento. Luego había un caso en Reddit, que no sé si te acuerdas también, que hizo mucho ruido, de un tipo que tuvo un accidente en motocicleta y le tuvieron que amputar la pierna. Y literal sus amigos dijeron, ¿y si nos comemos tu pierna? O no me acuerdo si él la preparó y se las dio a sus amigos sin que ellos supieran que les estaba dando de comer su pierna amputada, ¿no? Y como muchos otros temas, ahí encontré un artista chileno, creo que vive en Francia o no sé en dónde, que hizo como un performance también de comerse, no sé si su propio dedo, una cosa así. De eso sí me acuerdo. Que se comió cosas como así, una parte. Que dices como, ¿por qué lo harías? Pero bueno, el performance art... No, y también hay hasta ritos funerarios que incluyen comer cenizas o de las personas o cosas así, pero ya es un poco diferente. Ahora, digo, la persona que puso el anuncio pues estaba enferma y la otra también. Pero, o sea, creo que la cosa está en... Y también el artista, oso tu performance, amigo. Pero, pero, o sea, creo que hay una diferencia entre querer hacerle daño a un ser humano y aparte comértelo y la conexión que haces entre esas dos cosas y creerte el Corinthian de Sandman a pues ya como a cualquier otra especie de rito o cosa que haya en algún otro lado del mundo, ¿no? Siempre hablan de que hay de esta sociedad de caníbales que no es tan cierto, o hay esta sociedad que se comen esta parte después de la circuncisión, también pasa y así, ¿no? Pero no es lo mismo que verdaderamente querer hacer daño a alguien y consumir. Sí, definitivo. Daño, ¿no? Que a mí me aterra la mucho verdad la es idea. que, o sea, bueno, el tema del canibalismo hay otros puntos de la historia en los cuales los humanos han recurrido al canibalismo, como en el desastre de la aerolínea, ¿te acuerdas? Que se estrellaron no sé en qué cordillera y que para sobrevivir se tuvieron que comer cuerpos en los Andes. En los Andes, creo que era. Y otras, por ejemplo, el Donner Party, que es la historia en la que está basada la novela de Alma Katsu, El hambre, que también vamos a leer en mi club de lectura. Ya no sé ni en qué mes, pero fue una de las que escogieron los Patreons. Que dices, bueno, o sea, de repente cuando es un tema de supervivencia, que de verdad no tienes opción, como que dices, pues a lo mejor es como un atenuante, ¿no? No es como que por gusto ando matando, soy Jeffrey Dahmer y estoy ahí matando y comiendo como por gusto. Como que, bueno, puede ser un poquito más entendible, pero al mismo tiempo, cuando piensas como en un rollo folclórico, inevitable pensar en el Wendigo, ¿no? O sea, esta criatura del folclore algonquin de Canadá, de esta tribu, de este pueblo indígena, que lo que pasa con el Wendigo, o Wendigo, como algunas personas le dicen, es que tú te conviertes en él cuando transgredes ese tabú de comer carne humana, ¿no? O sea, es posible que tú te conviertas en él. Y era un poco para
advertir a la gente, ¿no? Que imagínate, en esos inviernos tan duros en los que te quedabas sin hambre, porque Cruentos, no llenos de hay, hambre. este, como alces para cazar, porque no crece nada, Ujú. porque, pues, se te podía antojar comerte a tu hermano, yo qué sé, ¿no? A tu primo, al de la tribu de al lado. Y es un poco como el Wendigo está ahí para Ujú. decirte, no te conviertas en esa criatura que ya no es humana, ¿no? O sea, no trasciendas no cruces esa línea que te separa entre lo que es ser humano de lo que es ser un monstruo. Y es la transgresión ahí es esa, ¿no? O sea, probar la carne humana tal cual. Entonces es un tema Claro. que sin duda nos afecta, porque cuando lo piensas, ¿no? O sea, al final del día, si ves como las cosas muy frías, lean el libro de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Es básicamente este rollo, ¿no? O sea, pensar en los humanos como ganado, pensar en los humanos como carne que se puede consumir, que se puede comer, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, pues hasta la fecha sigue siendo un tema tabú para todo mundo y muy interesante, pero por favor no coman carne humana. Por más que sean aztecas, no coman tlaxcaltecas. Exactamente, exactamente. Entonces sí, esos son mis casos. El último que tengo para mencionar, literal, es un artículo que encontré y que lo tuve que dar con el traductor de Google, Ujú. de una chava que eran unas modelos en Rusia también, que fueron de vacaciones a un pueblillo. Bueno, iban a hacer como un photoshoot en un pueblillo. Y en la noche se les ocurrió ir a nadar. Y a una de ellas se le botó la canica y ahogó a la otra y se la empezó a comer. Y solamente quiero poner este caso aquí. Obviamente fue un brote de esquizofrenia que tuvo esta Ujú. modelo, así eso fue lo que pasó, pero porque me recordó a Neon Demon. Ay, sí, claro, claro. Modelos caníbales. Entonces, Excelente. Sí, claro, excelente referencia. dije, hasta busqué, dije como que se basó en esto el vato, pero no, 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 al parecer no. Nada más Spoilers para Neon Demon, spoilers para supongo, Neon pero no les Demon. decimos quién Se se come come a a quién. quién, exacto. En- Ni por qué. sí. Eh, pero bueno, si quieres, y no lo logramos, por cierto, ya estamos por encima de la hora. Ups. Eh, pero si quieres, vámonos a el Next File, porque Yes. también es de canibalismo. O tal vez no lo es. Bueno, hoy vamos a hablar de los supuestos tamales de carne de la La tamalera Portales, de de la carne humana. Portales. La tamalera de la Portales. Esta es una historia que trascendió de la realidad a convertirse en una especie de mito urbano, de leyenda urbana, perdón, Mariana. Gracias. A una especie de leyenda urbana, y todo es culpa de los medios. Si escucharon nuestro episodio pasado, siempre es culpa de los medios. Eh, pero bueno, la historia va que un día alguien estaba comiendo tamales y llegan a arrestar a una tamalera en la Portales, a esta tamalera, y resulta que salen las noticias que era que había matado al esposo y que había hecho tamales con la carne del esposo. Yo en Scully ¿Lo dudas? no solo lo dudo, sé que no es cierto. ¿Qué? Claro que no, mientes, mientes con todos los dientes. Pues déjate comparto los hechos del caso. A En ver. 1971, María Trinidad Ramírez Poblano, que efectivamente era una tamalera que vivía en la colonia Portales en Ciudad de México, mata a su esposo, que era un peluquero. ¿Por qué lo mata? Porque la maltrataba a ella y golpeaba a los hijos. Mm. Entonces un día después de que había agarrado a cinturonazos a sus hijos, se va a dormir, porque aparte de todo, pues ya te imaginas, era borracho y todo eso, se va a dormir y no lo piensa dos veces. María Trinidad agarra un bate de béisbol y le propina 3 batazos y no se vuelve a levantar este señor. Ok.
O sea, le dio 3 batazos en la cabeza, no se volvió a levantar, no había muerto, y sé que no había muerto por el propio testimonio de María Trinidad. Cuando decide destazar al esposo para esconder la evidencia, pues cuando le corta las piernas seguía vivo esta persona, porque el reporte es que murió de desangramiento. Oh, oh, oh. Ajá. Dicho eso, pues sí, ella entonces era una tamalera, corta en diferentes pedazos al esposo y mete las piezas, ahora sí, a unos costales de la CONASUPO. CONASUPO es una comisión de ayuda alimenticia en México. Y lo que hace es que mete todo ahí y lo lleva a otra colonia, tira los restos en una esquina básicamente, y una ayudante doméstica encuentra los costales. Ella dice que creía que eran pollos y pues lo abre y oh sorpresa. Oh, oh. Oh sorpresa. Pero ¿qué crees que le faltaba a esos costales? La cabeza. La cabeza. Yo ahorita que estabas diciendo todos tus casos dije, todo esto conecta con mi Mexfile. Wow. Todo. Porque sí, efectivamente, le cortó la cabeza y una de las notas dice que había hervido la cabeza en su olla de tamalera. Como Catherine Knight. Como Catherine Knight, exactamente, te dije, todo esto se conecta. Resulta que no es cierto, sí encontraron la cabeza, muy fácilmente dieron con ella porque el marido ya había estado en la cárcel, entonces sacaron sus huellas, dijeron, es este compadre, fueron a buscar a la casa y ella ya la habían encontrado, entonces con toda tranquilidad les dijo, si yo lo maté, lo volvería a hacer, maltrataba a mis hijos, cosa que me hace sentir peor de que la hicieran tan villana en la prensa porque claramente estaba en una situación muy fea. Ya sé. Y encuentran la cabeza en la olla de los tamales, pero la olla tenía agua fría y le había puesto agua fría para que se conservara la cabeza y no apestara. Fíjate que es como curioso porque yo me acuerdo que ya les hemos platicado en este podcast que yo hice la carrera técnica en perito en criminalística. Y uno de los casos que vimos como ejemplo, no me tocó a mí investigarlo ni nada, pero, ay, ya no me acuerdo si una señora había matado, no sé a quién, pero igual lo metió en una olla de tamales, pero lo cubrió con cal para que no apestara. Ah, eso tiene más sentido. Y como los aztecas más bien parecía que lo quería hacer pozole, pero sí. Sí, eso es una historia real de los aztecas. Mi punto es que tampoco hizo tamales, o sea, sí estaba en la olla de los tamales, pero tampoco hizo nada con la carne de los tamales, o sea, pueden seguir disfrutando de sus guajolotas con calma. Exactamente, ustedes disfruten de su carne, no se preocupen por pensar que es de humano. O hagan como yo, que solamente como los de rajas con queso y de dulce. ¡Ja! Yo como absolutamente todos. Los tamales son uno de los regalos más bellos que existen en este planeta Tierra. Te envié una liga, Mariana, porque quiero que veas las fotos que salieron en el periódico Alerta. Oh, ok. Esas no las vamos a compartir en ningún otro lado. Wow. Bueno, están censuradas, pero... Oh, wow. Están censuradas, pero puedes ver muy claramente ¡la cómo cabeza! Está ahí. Está una cabeza en la olla. Y también abajo se ve el torso saliendo de uno de estos costales de la CONASUPO. En estos costales, por cierto, ella guardaba sus hojas de tamal. Y también por eso se hizo la conexión. Y fue gracias a todo eso que se hizo la leyenda urbana, porque la prensa dijo: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes
Desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales. Y por lo que veo en este mismo artículo que me mandaste, perdón, hay un capítulo de mujeres asesinas basado en el caso. Y probablemente, sí, si ahí hicieron eso, pues ya cimentaron la leyenda urbana. Justamente, entonces, ¿qué pasa? Que una banda de ska que se llama Víctimas del Doctor Cerebro, en 1993, lanzó el tema de la tamalera. La canción decía, ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto, la tamalera, y yo comía los de dulce sin preocupación. Cuando pasó algo que me causó horror, me comía yo la mano de un pobre señor y nos fuimos asustados a la delegación. Y de ahí también se hizo una película. Juan López Moctezuma en el 94 hizo una película llamada El alimento del miedo, que está basada en esta historia, y como dijo Mariana, en 2008 salió en la serie Mujeres Asesinas. Sí, que es una serie de culto para mucha gente. Creo que la versión original es argentina y dicen que esa es buenísima. La verdad yo no la he visto, pero sí sé que está igual, o sea, la serie causó sensación en México también. Fue toda la sensación, pero entonces sí, desgraciadamente estos X-Files, o estos Mex-Files, perdón, copyright, estos Mex-Files llegan a su fin con la conclusión de que no existieron tales tamales de carne humana. Si existen, no los conocemos. No hay un solo caso de alguien que sí lo haya hecho. Entiendo por qué causa fascinación, entiendo por qué se puede conectar de, pues para desaparecer al esposo hizo los tamales. Es la historia de Sweeney Todd, solo que con tamales en vez de empanadas. Pero sí. Qué rudo, sí. O sea, me duele un poco que no sea real porque es una de esas leyendas urbanas que me encantan. Y algo, pero me duele todavía más el destino de ella, ¿no? O sea, porque me imagino que probablemente acabó en la cárcel. Digo, no estoy justificando el asesinato, creo que nunca se debe de recurrir a la violencia, pero también era una mujer maltratada, que no sabemos a qué grado llegaron los abusos que sufría de su esposo. Y digo, lo único... Pues imagínate lo que te tiene que pasar para decidir. Y digo, o sea, de la única foto que hay de ella en el artículo que me mandaste, se ve como una mujer triste. Entonces... Justo se ve como una mujer muy triste, pero muy estoica. Tiene una cara súper estoica. Pues ella salió de la cárcel, la sentenciaron originalmente a 40 años, en el 71. Ajá. Pero acabó estando solo 20 años. Ella murió, o sea, hasta el 91, y murió en el 95 en Tequixquiac, Estado de México. Nadie ha sabido nada de sus hijos, nadie ha sabido qué fue de ellos. Espero que sus hijos estén viviendo una vida tranquila y alejada de la controversia. ¡Qué rudo! Buen Mex-Files. Buen Mex-File, un Mex-File muy Scully. Voy a tratar de encontrar más Mex-Files que se puedan revocar. revocar. Pero pues la verdad es que sí es una historia súper interesante y pues les agregamos una historia más de canibalismo que al final no fue. Espero que les haya gustado mucho este episodio. No olviden comentarnos en todas nuestras redes sociales. No olviden escribirnos si tienen recomendaciones, regaños como Fátima. Que nos digan quién es su caníbal favorito, de la vida real o también puede ser como ficticia, tipo Hannibal Lecter. Así. Exacto. Díganos exactamente cuál es, si quieren, hasta su caso de crimen real que más los hace pensar, si quieren. Y nada, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod.
Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mex-Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.